qué bueno de nuevo darles la bienvenida. Y pues bueno, estamos con la mesa 3. Pues bueno, la van a moderar dos queridas colegas de la Red Iberoamericana de Vivienda Sostenible, que es Mariana Vildemor y Mary Méndez. Y pues les damos la palabra. Muchas gracias por continuar. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta mesa número 3, que tiene por tema las transformaciones tipológicas, o sea, la tercera mesa que trata estos temas y que se refiere al interior, la selva y el conjunto. Agradecemos mucho habernos convocado para moderar y también estamos muy contentos por la cantidad de público que hemos tenido hasta el momento. La primera mesa, la primera ponencia que ya va a pasar a presentar, va a ser presentada por Alfonso Buccelli Capelo, que es arquitecto por la Universidad San Francisco de Quito y máster en estudios avanzados de arquitectura en la ETSA. Cortita la presentación, así vamos rápido. Bueno, buenos días a todas y a todos. Mi ponencia se llama Alexandre Klein y Marek Santos, que son casas contemporáneas con estructura central. Para comenzar, me gustaría mostrando de dónde viene este tema, ¿no es cierto? Hace algunos años, realicé los dibujos que pueden ver en la parte de arriba era parte de una investigación que estaba llevando a cabo acerca del espacio intermedio entre edificios de Barcelona. Estos espacios eran un acto consciente de crear el ente, un espacio que se encarga de relacionar o integrar a través de la atención la casa y la ciudad. Para continuar por esa línea, el día de hoy les voy a presentar el espacio intermedio dentro de nuestras viviendas, ese espacio que solemos denominar vestibular. Es decir, la pieza que se encarga de repartir, dividir y conectar las distintas estancias de una casa, particularmente cuando esta casa se ubica en posición central. A lo largo de la investigación me encontré con varios arquitectos, entre estos arquitectos que exploraban intereses similares. Ambos parten su investigación desde una experiencia personal y argumentan que esta habitación central siempre estuvo presente en la historia de la arquitectura. Yago Correa, por ejemplo, comienza la arquitectura del humo contándonos las 2 noches que pasó en una payosa al Cerdero en Lugo. Encuentra en esta casa una relación entre el modo de vivir y el clima y la cultura. El término casas del humo se extiende a todas las casas donde el humo es deseado como método de desinfección, calefacción y conservación. Es decir, una sala con presencia de un fuego central que se distingue por su altura y sirve como núcleo alrededor del cual se organiza el resto de estancias de una vivienda. Por otro lado, a la derecha podemos ver Sergison Bates relata en su texto Living from the Center una experiencia inolvidable al visitar la casa de unos amigos de Oporto en 1994. Lo que destacan de este apartamento es la habitación central de forma hexagonal. Esta se conecta con otras estancias generando una profunda sensación de estar en el corazón de todo. Como podemos observar en la planta, las habitaciones tienen tamaños similares, por lo que este espacio central resulta lo suficientemente amplio y versátil para cumplir diversas funciones. A partir de estos ejemplos, ambos autores profundizan la búsqueda de este espacio a partir de una línea evolutiva, no necesariamente cronológica, en la que se muestra la presencia de este espacio central desde que tenemos registro. Una manera de ser casa impulsada por la necesidad de protección y convivencia comunitaria. Esto es precisamente lo que buscamos con la idea del vestibular, el encuentro entre un evento y la estructura formal. En esta recopilación de ejemplos vemos la importancia de la relación entre el rito y la forma del espacio, donde a partir de una manera de organizarse o reunirse alrededor de un elemento, objeto, una habitación, podemos trascender un tema para convertirlo en un principio compositivo. Ambos autores coinciden que este modelo de vivienda se termina a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX con el nacimiento de los modelos funcionalistas. Podemos rastrear el origen y la difusión de los principios funcionalistas en los libros que podemos ver a la izquierda. Kerr, por ejemplo, defendía las habitaciones terminales en contra de las habitaciones comunicantes, es decir, una habitación a la que llegas a partir de un corredor y accedes a través de una puerta y tiene un solo uso. Por otro lado, Newfer promueve, digamos, de alguna manera la estandarización de la arquitectura y las dimensiones mínimas. A la derecha podemos ver un dibujo que realizó Alexander Klein para su texto A Functional House for Fictional Living, que explica bastante bien lo que buscamos
Él plantea que el dibujo de la izquierda es inferior debido a que las circulaciones se cruzan en múltiples puntos y hay demasiadas interferencias. En cambio, el modelo de la derecha le resulta mejor porque todas las actividades se pueden desarrollar sin ninguna fricción. Este principio de organizar la casa, el good example, que vemos a la derecha, todavía sigue siendo promovido y difundido a menudo de manera implícita debido al impacto que tuvo sobre las vías de planeamiento, regulaciones de construcción, códigos y estándares al momento de diseñar la vivienda contemporánea. A pesar de que no tenemos ninguna intención de criticar el funcionalismo, es esencial destacar que muchos estudios de la vivienda intentan descomponer el comportamiento humano en funciones de sus habitantes en usuarios. Esto conduce a la creación de modelos de vivienda con formas específicas de habitar. Por lo tanto, vamos a ver casas construidas en los últimos 20 años para ver si este modelo funciona en diversos contextos y escalas. Comenzamos nuestra búsqueda por el edificio en Hampstead de Sergis and Bates. Los arquitectos adoptan una postura a la que denominan Society of Rooms, que implica la disposición de habitaciones de más de 4 lados, evocando una organización celular. De este modo, intensifican las relaciones entre ellos. Cada habitación tiene distinta forma, promoviendo diversidad en la manera de domesticarlas. Tampoco podemos ver claramente dónde comienza un departamento y termina el otro, por lo que sus modificaciones futuras se facilitan, ya que solo basta con cerrar una puerta o abrir otra para conectar o dividir los departamentos. El distribuidor ubicado en el diseño desempeña un papel esencial. Todas las demás habitaciones, como podemos ver, convergen en él, ejerciendo una importancia significativa en la disposición del edificio. Un aspecto intrigante de este tipo de diseño es que al retirar el mobiliario podemos ver claramente cómo las personas se van a disponer en el espacio. Seguimos esta búsqueda con un edificio similar pero de menores dimensiones. Estábamos en 250, 450 metros cuadrados, ahora pasamos a un departamento de 78 metros cuadrados de forma mucho más regular. Es el edificio en Binissalem, Mallorca, de los TEDA Architects. Los arquitectos inician la descripción del proyecto desde el centro. Hablan de vivir desde el centro y en el centro del centro ubicar una mesa y comedor. Ubicar el acto de comer no solo como un acto de relación social, sino como un placer, una parte fundamental de nuestras culturas. Este espacio octogonal de dimensiones similares al resto de habitaciones claramente establece una jerarquía por su posición. Además del vestíbulo, tiene dimensiones suficientes para albergar otro tipo de usos. 4 lados del octágono están ocupados por los servicios en forma de cruz, como podemos ver, y los otros 3 lados dan acceso al resto de habitaciones. Es interesante también cómo estos arquitectos pasan de un modelo de vivienda unifamiliar a un edificio colectivo. El siguiente caso que vamos a analizar es las casas de Christian Schiavo. Esta práctica ofrece una perspectiva fascinante para el desarrollo de este trabajo. Al observar sus casas, 11 en total, se hace evidente que siempre se estructuran alrededor de un centro. A menudo estas casas se implantan en lugares remotos y lo que logran a través de este plan es la expansión del perímetro para iluminar el núcleo desde distintos ángulos, estableciendo así conexiones con el entorno y entre las distintas áreas de la casa. Como podemos ver, las primeras 7 tienen plantas ortogonales. Sin embargo, en la evolución de su práctica, el centro se ha ido deformando para adoptar un programa más complejo. Ahora es un polígono de más de 4 lados para generar más relaciones. Existe un caso previo y muy interesante en Quito, Ecuador, el hogar primitivo de José Miguel Mantilla. Esta casa está diseñada para tener 4 etapas de crecimiento, todas a partir de este espacio central. Primero se construyen los 4 muros, por lo tanto es alrededor de una hoguera, y la cubierta a manera de tapetán que se despliega hacia las 4 direcciones ortogonales. Con el tiempo se han ido ocupando las distintas plantas de la casa, y se ha hecho una ampliación en la planta inferior. Proyectos como este confirman que este modelo no es solo flexible en su manera de habitar, sino en la manera que puede tener un crecimiento futuro. Ocurre un fenómeno interesante en esta vivienda, ya que al estar en el Ecuador, 2 veces al año se ilumina su centro de manera simultánea. Finalizamos nuestro análisis con proyectos de menor escala. La casa en Tlayacapán de la productora. Este proyecto no solo intenta revivir una estructura previa del arquitecto Juan José Díaz Infante, sino una idea. La estructura, que solía ser parte de una serie de viviendas experimentales, con 6 armazones de forma hiperbólica, se reensamblan en el centro de un terreno a las afueras de la Ciudad de México. Esta forma hexagonal expansiva se aprovecha para generar mayores relaciones con el entorno.
Desde el sofá semicircular del centro podemos observar los distintos encuadres del paisaje. Y por último vamos a hablar acerca del modo de mapa, donde se lleva el modelo a sus dimensiones mínimas, parecidas al modelo de José Miguel Mantilla y de Cristian Izquierdo. Se trata de una casa de 45 metros cuadrados en configuración de cruz. En el transcurso de este trabajo hemos explorado la significativa influencia que ha tenido el distribuidor central a lo largo de la historia. A través de este análisis hemos logrado establecer conexiones significativas entre los ejemplos y una manera de organizar la casa desde que tenemos registro. A diferencia de los modelos propuestos por los funcionalistas, son casos refrescantes que se diseñan desde el interior al exterior y en este proceso generan conexiones más interesantes entre las habitaciones y con el contexto. Uno de los aspectos más notables que hemos podido observar es la transformación del distribuidor, que ha pasado de ser un mero espacio de tránsito a una estancia por derecho propio. Este cambio ha traído consigo un impacto sustancial en el esquema general de la casa. Este enfoque hacia una vivienda con distribuidor central no es una tendencia aislada. Es importante destacar que esta selección de casos contemporáneos hay al menos 30 ejemplos adicionales que podrían haber sido parte de este trabajo. Estos casos refuerzan aún más nuestro trabajo y subrayan la relevancia de este evento. Como podemos ver, hemos organizado los casos de mayor tamaño a menor tamaño según el distribuidor, hasta llegar a Alexander Klein Bar Examples. Y de aquí, finalmente este análisis abre puerta para futuras investigaciones. Una dirección prometedora sería analizar cómo en edificios colectivos, especialmente en aquellos donde la vivienda se ha reducido a tal punto que el distribuidor prácticamente desaparece. En ese contexto, el distribuidor puede extenderse más allá de sus límites físicos, transformándose en un espacio comunal que sirve a múltiples unidades de vivienda. Esta posibilidad ofrece un interesante terreno de investigación y promete una mayor comprensión de esta línea evolutiva en la organización de los espacios comunales. En esta página tenemos los dibujos de todos los espacios centrales a los que hemos hecho referencia. Muchas gracias. Ahora lo invito a Alejandro Cratel Fuentes de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, ¿sí?, a presentar la presentación dúplex con doble altura, la transformación del modelo de Le Corbusier. Hola, mi investigación es sobre el dúplex con doble altura. Quiero explicar eso bien porque no es el departamento dúplex, es un departamento que tiene, además de tener dos pisos, tiene un espacio común que lo unifica. Quiero que quede claro que hay una diferencia sustancial. Y es la transformación del modelo de Le Corbusier. Le Corbusier hizo este famoso esquema que todos conocen, que todos han estudiado, que no sé cuántos se entienden. Entonces voy a tratar de explicar el esquema. De hecho, estos dibujos que son un poco más explicativos. Le Corbusier hizo este diseño en el 45 como vivienda social, ¿no? Porque muchos dicen, no, tú prestas sobre todo que es un esquema de lujo. Bueno, Le Corbusier lo hizo como vivienda social, en el 45 al 50. Y hizo este esquema pensando en la casa unifamiliar de dos pisos, que las casas normalmente no tienen doble altura, tienen el primer piso la sala de comedor y en el segundo piso los dormitorios, pero tienen generalmente un patio atrás o un jardín atrás. Entonces la interpretación que hizo Le Corbusier para poner este departamento en un edificio era que ese espacio, el patio o el jardín, estuviera en esta doble altura para que dentro del departamento hubiera un espacio mayor, de mayor tamaño. Esto que es una maravilla como concepto tiene sus problemas, ¿no? O sea, el esquema en el departamento de arriba, que se empieza por abajo, tiene la sala por abajo, y la doble altura está en la fachada, con una terraza también en doble altura, pero el dormitorio principal está en balcón sobre esta sala, lo cual genera pues algunos problemas que los padres no pueden hacer tanto ruido, ¿no? En su cuarto entonces ese es otro problema. Otro problema es que era un departamento muy angosto, o sea, tenía 4 metros de ancho y los dormitorios que están atrás miden menos de 2 metros cada dormitorio, entonces son dormitorios muy flacos y le puso una puerta corrediza que en realidad nunca funciona. El departamento de abajo es peor, o sea, tiene más problemas. Se ingresa por arriba y hay un comedor, una cocina comedor arriba que balconea en doble altura sobre una sala, pero la sala tiene la cama del dormitorio principal metida ahí.
Entonces, ya pues, si el otro perdón, tiene un problema, este problema es mucho mayor, ¿no? O sea, es realmente grave el problema que tiene, igual los dormitorios que están al otro lado también tienen el mismo problema. Los antecedentes están muy bien documentados, no voy a entrar a esto porque todo el mundo sabe que son las casas, son los edificios, se copió de los rusos el esquema de distribución, y las influencias son un poco más interesantes porque no hay. Hay estudios que se remontan solamente hasta los 60, 70, arquitectos que cuestionaron, y básicamente la gran influencia que tuvo Marsella fue los corredores. O sea que este esquema que el corredor se repartía cada 3 pisos, los ingleses se lo copiaron, los españoles se lo copiaron, todo se copió ese esquema, Niemeyer hizo propuestas al respecto, lo usaron de diferente manera. Nadie puso dobles alturas, todos se copiaron el esquema del corredor y se olvidaron de la doble altura. La doble altura desapareció del mapa, y hay diferentes estudios que están muy bien publicados, pero no hay ninguno que tenga doble altura, entonces no lo voy a tocar. Hay un solo caso insólito de Patrick Hopkins, un arquitecto inglés muy interesante, que sí hizo un esquema que tiene un corredor central con un departamento para arriba y un departamento para abajo, con altura y media. Por lo menos una altura y media ya es una altura decente. Entonces, es un libro. Y después hubo como un vacío histórico de como 15 años, donde la gente se olvidó de Le Corbusier y dijeron ya, se acabó esto, ¿no? Los historiadores se desinteresaron de seguir investigando Le Corbusier y comenzaron a ver los homenajes, ¿no? Entonces Kulhas, por ejemplo, hace un homenaje, ¿no? O sea, hace un proyecto que tiene acá el corredor con un departamento que sube y que baja, con unas dobles alturas mínimas. Por supuesto, el edificio no se construye y ahí queda la historia. Vic, que esta famosa oficina danesa, también en este edificio que está junto a la Mountain, hizo este edificio M, que en la parte recta hace un homenaje de los dos departamentos de Le Corbusier, pone 3 departamentos y trata de encontrar una solución a 3 departamentos. Yo creo que no lo consigue, yo creo que no es tan interesante el esquema de Vic. Es más interesante los otros esquemas de Vic, pero este no es. Y hay unos chilenos, ¿no?, que han hecho un esquema en un edificio en una colina, en la parte de abajo, o sea, tiene una colina, pero la parte de arriba tiene un corredor en el medio, con un departamento que sube, un departamento que baja, con una pequeña doble altura acá. Creo que es bastante meritorio. Pero hay un arquitecto peruano, que creo que ha estado acá en UNAM, que se llama Enrique Sillani, que es un arquitecto corbusiano, que hizo mucha obra en Lima en los años 63, 64, hizo conjuntos multifamiliares a los 27 años, con dobles alturas exteriores, acá lo pueden ver, acá lo pueden ver, y después se fue a París. Se fue a vivir a París, y se volvió famoso en París, hizo estos edificios en París en los años, a fines de los 70, que han sido edificios muy famosos, muy publicitados. Kenneth Frampton habló maravillas, lo consideró entre los 5 mejores edificios de Europa de los años 70, 80, y se volvió famoso. Una vez famoso, comenzó a hacer departamentos con doble altura al estilo de Le Corbusier. O sea, porque es un fanático de Le Corbusier, se hizo este primer edificio chiquito con estas partes rectas, tiene este esquema, que lo voy a mostrar acá, que en vez de tener los dos departamentos entrelazados de Le Corbusier, él dice, el de abajo no sirve para nada, el de abajo es muy malo. Entonces, no voy a usar el de abajo, solamente voy a dar una solución con el departamento de arriba. Entonces, cada 2 departamentos de arriba, en el vacío que deja no tener el de abajo, pone un flat, ¿no? Te combina 2 departamentos duplex con un flat abajo. ¿Se entiende eso? Y esta es la comparación del mismo esquema que vimos. Acá vimos que este esquema tenía este problema. Lo que hace Sillani es ancha un poco esos 4 metros, lo ancha 5,50, de tal manera que en 5,50 entra una doble altura paralela al dormitorio principal. De tal manera que ya el dormitorio principal ilumina y ventila directamente por la calle. Y la doble altura ahora está vinculada con el estar familiar del departamento y ya no con el dormitorio principal, de tal manera que los padres pueden tener cierta privacidad en su departamento. El dormitorio principal tiene una puerta a un pequeño estudio que también balconea sobre la doble altura. La doble altura es un espacio
maravilloso que se ve acá en esta imagen, desde la relación del estar familiar con la sala, digamos, del departamento. Pero cuando vemos estos dos esquemas, hay otra observación que es aún mucho más interesante, que algún arquitecto del mundo haya, digamos, superado el esquema de Le Corbusier, ¿verdad? O sea, pero bueno, en ambos esquemas hay una parte del departamento que está en el aire, ¿no? O sea, que está en el aire, o sea, hay una parte que el primer piso está sobre el segundo piso, el primer piso está sobre el segundo piso, pero hay una parte que está en el aire. De tal manera que cuando diseñamos departamentos dúplex con doble altura, físicamente no podemos poner el segundo piso sobre el primer piso completo, sino los tres dormitorios ocupan más área que el espacio que ocupa la sala comedor cocina en el primer piso. ¿Se entiende eso? Esto parece simple y burdo, pero es en realidad el punto más importante de la investigación. O sea que obligatoriamente cuando queremos diseñar departamentos en doble altura de tres dormitorios, necesitamos traslaparlo con otra cosa. O sea, tenemos que engranarlo con otra cosa, porque si no, no funciona. ¿Y eso cómo lo he descubierto? Porque los demás arquitectos que han tratado de hacer duplex con doble altura lo hacen mal. Yo como arquitecto lo hacía mal. Todos queremos poner el primer piso y después poner el segundo piso en el mismo sitio y no nos sale. Por ejemplo, el Nouvel, como arquitecto francés, dice voy a hacer un departamento con doble altura, entonces hacer una caja de 5,9 y acá le pone una doble altura, pero claro, los otros dos dormitorios lo tienen que poner en el tercer piso, tiene que salir un triple, ¿no? El mismo Siguiani, en otro edificio que hizo estas cajas, que pone el primer piso y el segundo piso de encima, pero claro, el primer piso tiene que ser muy grande para que ya en el segundo piso entre tres dormitorios. A la vez una neoyorquina se le ocurrió una mejor idea de poner un dormitorio en el primer piso. O sea, acá tenemos el primer piso y el segundo piso dibujado a este lado, la dormitura acá en la esquina. Se le ocurrió poner el dormitorio en el primer, un dormitorio en el primer piso. De tal manera que eso ya le funciona, porque ya pueden haber dos pisos. Pero un montón de proyectos peruanos que yo he revisado, pero revisar proyectos en otras partes, todos diseñan cajas que en el segundo piso nuevamente la caja se repite y hay muy poco traslape, de tal manera que no entran. Tenemos un montón de proyectos que son muy interesantes. Sobre todo, que es un proyecto de vivienda social en Lima, que hace un duplex con doble altura, pero lamentablemente de un solo dormitorio, o sea, no entra más, ¿no? Acá hay otro caso que por más que uno haga solamente dentro de un solo dormitorio, acá le pone la doble altura paralela al dormitorio, pero igual solamente le entra un dormitorio porque no lo traslapa mucho, ¿no? Acá hay otro, y acá hay otro, y otro. Pero hay unas excepciones, ¿no? Por ejemplo, hay unos arquitectos mexicanos, Alonso Echegaray, que les he conocido ayer, que han encontrado una fórmula diferente a la de Le Corbusier y Siriani, que es poner en el primer piso dos dormitorios. Acá vemos, este es un dúplex, y al otro lado hay otro dúplex, entonces ponen dos dúplex con los dormitorios abajo, y eso les permite traslaparlo con un flat, ¿no? Entonces, por ejemplo, se combinan dos dúplex con un flat en la fachada, ya no pasando por encima del corredor, sino en la fachada. Ellos me han notado que esto se basa en las ideas de Pani, no en las ideas que hemos visto en el presidente alemán, sino en otros proyectos privados de Pani, que me gustaría que los mexicanos me ayuden a buscar eso, porque él dice que él no ha conseguido los esquemas, dice que hay proyectos que tiene Pani que tienen esto. Y hay una oficina brasilera que se llama UNA, de Feliz y Villegas, que han hecho un lindo edificio, una torre enorme de lujo, que han hecho lo mismo, pero han puesto la doble altura con los dos dormitorios arriba, y un flat abajo, se han trasladado en la fachada. Entonces, estas son las soluciones ideales. Esta es más parecida a la de Le Corbusier y Siriani, porque pasan por arriba, ¿no? Entonces, acá tengo un dibujo de los tres casos. En los tres casos de traslape hay un vacío acá abajo y un vacío acá abajo. En estos dos casos pasa por encima del corredor y en este caso los dormitorios están trasladados en la fachada. Esto que digo es una solución para seguir haciendo esta tipología, que los arquitectos jóvenes aprendan y también
gustaría haber aprendido lo que yo he investigado para poder haber hecho edificios de los jóvenes. Espero que los arquitectos jóvenes tomen esta lección. Muchas gracias. Ahora me gustaría invitar a Alma Mariana Durán Vidales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México, con la presentación de las cocinas, espacios y relaciones. Hola, buenas tardes. Primero les voy a platicar un poquito de dónde nace esta investigación. Desde que fue descubierto por la humanidad, el fuego ha representado un punto de reunión para las personas. Ha sido un elemento fundamental para la vida y desde entonces las mujeres hemos sido las encargadas de mantenerlo ardiente. Según la teoría de Gottfried Semper, el hogar, el techo, el suelo y el cerramiento son los 4 elementos del origen de la arquitectura y estos 3 últimos nacen para proteger al fuego de los demás elementos naturales. También dice que el fuego es el elemento moral, ya que alrededor de él se realizaron las primeras alianzas y tratados de la humanidad, por lo que podemos decir que el fuego es el origen de la vivienda. Las hogueras evolucionaron a ser las cocinas que conocemos actualmente, pasando por la cocina romana, la cocina Frankfurt y llegando a la tradicional cocina integral que conocemos hoy en día. Sin embargo, las dinámicas de reunión permanecieron intactas, así como el hecho de que nosotras las mujeres seguimos siendo las responsables de cuidar, utilizar y mantener este espacio de la mejor manera posible. Pero ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo afecta el diseño de este espacio a quien lo habita? Se llevó a cabo una investigación, una encuesta a 50 personas en el área metropolitana de Guadalajara, primero para saber cómo viven sus cocinas, qué les gustaría cambiar y qué actividades realizan dentro de ellas. Nos dimos cuenta de algo muy interesante y es que la cocina va más allá de preparar alimentos. La cocina es un espacio donde se llevan a cabo actividades como platicar, comer, bailar, cantar, estudiar. Hay gente que en la pandemia se puso a dar clases en la cocina, que se puso a trabajar desde ahí. Algunas personas pasan tiempo con sus mascotas, discuten, pelean, toman decisiones importantes en este espacio. La cocina, podemos decir, que es un punto de reunión. Tiene gran importancia en la vivienda y las personas lo observamos no solo desde una perspectiva funcional, sino también profundamente emocional. También había una pregunta en esta encuesta que pedía que recordaran una cocina que hubiera marcado tu vida o tu infancia. Aquí pongo un ejemplo de alguien que contestó que la cocina de su abuelo era un punto de reunión de todos porque estaba directamente pegada al comedor en un espacio aparte de toda la casa. Entonces esto permitía que las personas se reunieran ahí y crearan lazos familiares mucho más fuertes. La cocina, además, es un elemento social y económico, ya que las mujeres seguimos teniendo una relación estrecha con las cocinas y con otras mujeres dentro de este espacio, con nuestras madres y nuestras abuelas. Aún existe esa memoria colectiva del fuego y de que nos reunamos alrededor de él, porque sabemos que donde hay calor hay comida, y donde hay comida habrá comunidad y diálogo. La cocina puede ser la conexión económica entre la calle y la casa, como menciona Javier Monteis, ya que a través de la venta de comida una persona puede generar recursos económicos para sobrevivir y o mantener a su familia. También, la cocina es un espacio femenino y sagrado. Ningún otro espacio de la vivienda tiene el peso de producir la fuente de la vida, que es la comida. Es por eso que se le relaciona tan íntimamente con la mujer cuidadora y con todo este concepto, porque ella ha sido la encargada de mantener los recursos de la mejor manera posible desde el inicio de la historia, desde el fuego. Tomando todo esto en cuenta, me pregunté cómo se diseñan las cocinas actualmente. Normalmente, el mobiliario de la cocina se concentra junto a un muro de la casa, ya que es más fácil generar las conexiones de agua, gas y electricidad de esta manera. Pero ¿qué pasa cuando se modifica esta configuración? ¿Por qué cocinamos viendo hacia una pared? ¿Sería más fácil realizar las tareas de cuidado si podemos compartir la experiencia con otras personas? ¿Sería más fácil si la cocina se convierte en el comedor, en la sala, en un área de estar o en una parte multifuncional del hogar? Esto invitaría a cualquier género a participar en la preparación de los alimentos. La configuración del espacio afecta directamente en la experiencia de las usuarias, por lo que unos simples cambios en el diseño de la cocina pueden impactar positiva o negativamente en la forma que se usa y en las relaciones entre las personas. Se presenta una serie de iteraciones a partir de los 4 diseños presentados en el manual de Neufert, edición 16, que son los que están en color gris,
y las cuales pretenden analizar las distintas configuraciones espaciales de la cocina y cuestionar qué tan útiles son estos estándares en la actualidad. Además, cabe mencionar que ninguno de los ejemplos presentados en dicho manual contempla el triángulo de actividades de la cocina, que es la de preparar, cocinar y almacenar, propuesto por Lilian Gilbert en 1929. Por otro lado, la posición de la cocina dentro del hogar también es un factor determinante para el tipo de actividades que se pueden llevar a cabo en ella. Las relaciones que se mantienen entre la cocina y el resto de las habitaciones varían dependiendo de su ubicación y de su diseño. Para este análisis se tomaron 5 de las 50 iteraciones presentadas anteriormente y se cruzaron en una matriz con la sala, el comedor y los accesos para observar cuáles configuraciones permiten mayor conexión entre las diferentes áreas de la casa. Se concluyó que si la vivienda se diseña y se adapta a las necesidades de las usuarias y a los trabajos de cuidado, esto nos permite mayor conexión entre las diferentes áreas de la casa. Así vamos a generar más relaciones y serán mucho más habitables. Por el contrario, si existen más muros y divisiones entre los espacios, se creará mayor tensión y menor convivencia, por lo que un diseño que contemple la cocina como un espacio central en la casa será más funcional e incluyente, permitiendo e imitando las dinámicas de convivencia dentro del hogar. En esta matriz podemos visualizar las relaciones entre los llamados espacios servidores, la cocina, y los espacios servidos, la sala y el comedor, además que el acceso al hogar y el patio como formas de conexión con el exterior y la calle. Se observa que la cocina en forma de G o en una habitación independiente de la casa permite muchas menos conexiones y por consiguiente menos dinámicas sociales. En cambio, una cocina con barra y muebles en los dos lados invita más a la convivencia, ya que permite mirar a quien se está cocinando, así como a la sala, el comedor y el exterior, lo cual crea una perspectiva más amplia de la casa para que quien habite la cocina pueda contemplar lo que sucede a su alrededor en vez de excluirse en un cuarto cerrado. Algunas de las conclusiones de la investigación es que todas las cocinas se habitan de formas diferentes. Se analizaron los mismos departamentos en el mismo conjunto habitacional y nos dimos cuenta que aún así las cocinas eran completamente distintas porque tenemos una relación tan cercana con este espacio que nos apropiamos de él y le damos nuestro estilo personal. También este es el espacio de la vivienda donde ocurren más interacciones humanas y tiene gran importancia en la percepción de los usuarios. La mayoría de las personas considera que el espacio de almacenamiento es insuficiente sin importar el tamaño de la vivienda y de la cocina. La gran mayoría dijo que no tiene suficiente espacio para guardar sus cosas. También la cocina es un espacio simbólico de toma de decisiones que propicia el diálogo y la convivencia construidos a través del llamado de la comida. Y finalmente, en la actualidad muchas cocinas se habitan desde la creatividad a partir de la pandemia, porque nos dimos cuenta que podemos utilizar los espacios de la casa de diferentes maneras, no solo las que ya sabemos tradicionalmente. Entonces, el diseño de este espacio debe contemplar más actividades, además de cocinar. Me gustaría terminar con esta imagen de la pasada marcha del 8 de marzo, en donde se aprecia un cartel que dice olla común. La olla común era simplemente un carrito que traía un par de chicas, quienes se encargaban de alimentar a las mujeres que no habían comido antes de marchar. Para mí, la cocina es un espacio de reunión, de alianza y de cuidado, no es solamente un espacio arquitectónico. La cocina son las mujeres y sus historias, es el centro de la casa y la cocina es el hogar. Gracias. Ahora me gustaría introducir Luciana Guimarães Teixeira Santos y Filipa Roseta, que no está acá, pero que es autora también, da Universidade de Lisboa, Portugal. A tipologia evolutiva e a diversidade tipológica para a habitação social pública, uma importante ferramenta participativa dentro do processo de realojamento do bairro da Boa Vista, em Lisboa. Olá, buenas tardes. Pido desculpas por não hacer a apresentação em espanhol. Eu tentarei hablar despacio para que todos possam entender. Hablarei em português. Esse trabalho ele é parte do meu doutorado, que está acontecendo na Universidade de Lisboa, mas eu moro em Belém, no Brasil, na região norte do Brasil. A ideia é pesquisar o que está acontecendo lá e como eu posso aplicar isso no Brasil. Então, só um recorte, né, do meu tema, que é projeto de habitação social
em Portugal se chama realojamento, no Brasil a gente chama de reassentamento, então aqui é reassentamento. E o objetivo é avaliar se essas tipologias evolutivas que estão sendo utilizadas nesse processo de reassentamento lá num bairro específico em Lisboa, que é o bairro da Boa Vista, se eu posso utilizar esses parâmetros, né, para aplicar no Brasil, né? Mas nesse caso específico desse artigo que eu apresentei aqui para o Congresso, a gente avaliou a qualidade desses projetos, utilizando como metodologia uma metodologia já validada lá em Lisboa, própria para avaliar a qualidade de habitação em Lisboa, desenvolvida pelo Laboratório Nacional de Engenharia em Portugal. O que seria a tipologia evolutiva, né, que eu coloquei no título, que seria a habitação evolutiva, na verdade, aquela em que a concepção do projeto permite e prevê adaptações de função e uso conforme a alteração das necessidades dos usuários. Ela está muito ligada, na verdade, aos conceitos de flexibilidade e adaptabilidade, por se adaptar a novas necessidades e comportamentos ao longo do tempo, procurando assim atender uma necessidade atual e futura que ainda não é conhecida. Então, muito alinhado aí aos conceitos de sustentabilidade que a gente busca para a habitação social. No meu estudo de caso, aí é um mapa, acho que é, né, da cidade de Lisboa. Aqui, né, a orla, né, a costa do Rio Tejo. Aqui eu tenho Monsanto. E aí esse bairro está localizado aqui aos pés de Monsanto. Ele é um bairro que ele foi projetado para ser de habitação social. Aqui eu tenho uma evolução histórica dele. Ele foi um bairro que recebeu famílias que estavam em áreas que iam receber obras públicas e moravam em barracas, né, como eles chamam lá, que seriam as nossas favelas no Brasil. Eles foram alocados em casas desmontáveis, né, casas que eram para ser provisórias e que ficaram permanentes durante muitos anos. Com o passar dos anos, essas casas foram algumas substituídas por casas de alvenaria, como a gente chama, mas muitos ainda permaneceram nessas casas desmontáveis. Tinha situações em que eu tinha os dois tipos de habitação ainda no bairro. Na década já de 70, 1976, a Prefeitura de Lisboa, o governo de Lisboa, começou a fazer esses prédios residenciais de 3 a 5 pavimentos, 5 a 7 plantas, tirando essas famílias que moravam nessas casas desmontáveis e que estavam em situação completa de degradação. Mas as casas de alvenaria, elas permanecem até hoje. E aí, com o passar do tempo, eles foram fazendo acréscimos, né? Crescendo em área construída de forma desordenada, que é essa situação atual. Essa foto, na verdade, apesar de estar em 2012, ela é do ano passado, de 2023. E aí, a partir de 2013, se começa um novo estudo de reassentamento dessas famílias, que está culminando nesses projetos que estão sendo executados agora. Só para vocês entenderem, essa aqui é a região ainda que existem as casas de alvenaria, tá? Aqui é uma escola no meio, e aqui estão os prédios residenciais que foram construídos a partir de 1976. E aí essa aqui é a tipologia. Eu tenho, na verdade, dois tipos de habitação que estão sendo construídas, vivendas que estão sendo construídas nesse bairro. Uma tipologia híbrida, que a gente chama, que ela é horizontal e vertical ao mesmo tempo. Né? Por que isso? Porque ela guarda algumas características da vivenda horizontal. Eu tenho um mix de tipologias, eu tenho, que eu chamo lá em Portugal de T1, T2, T3, T4 é de 1 dormitório, de 2 dormitórios, 3 dormitórios e 4 dormitórios. E aí a configuração que fica no monobloco é dessa forma, sendo que por conta da topografia do terreno, eu consigo ter o acesso pela calhe, né, via da rua, das habitações T1 e T2. Né? Então acontece, de um lado eu tenho o acesso aqui dessas T1 e T2, e na rua por trás eu tenho o acesso das tipologias de 2 dormitórios. E também tenho acesso por uma escada que fica externa às tipologias T3 e T4, que elas vão ser duplex. Tá?
Esse projeto ele é fruto de um concurso público, onde a comunidade participou como participante do júri para a escolha do projeto vencedor. Tá? Então já teve um processo participativo aí. Por que ela é evolutiva? Isso foi uma imposição do concurso, onde a unidade que é de 1 quarto, ela pudesse ser transformada no futuro numa unidade de 2 quartos, a de 2 quartos em 3 quartos e a de 3 quartos em 4 quartos. Né? No caso aqui, a solução que foi dada pela equipe de arquitetura, foi pelos projetistas, foi de dividir um quarto maior em 2. A outra tipologia que está sendo utilizada é de edifícios verticais. Esse projeto já é da própria Prefeitura de Lisboa, dos arquitetos da Câmara de Lisboa, onde também seguem as premissas do concurso. Ou seja, eu tenho um mix de tipologias do T1 até T4. As tipologias T1 e T2, elas são acessíveis direto da rua, né? São acessíveis direto da calle. A planta da edificação, do edifício, ela tem uma modularidade que permite diversos arranjos. Eu tenho a possibilidade de ter um T1 e T2, ou só T2, T1 e T3, e assim por diante. Porque eu tenho uma centralização do módulo da circulação vertical, das escadas, e tenho também uma coluna dos equipamentos sanitários, né, da cozinha, do banho, estão acontecendo nessas áreas que estão em azul. Assim como no projeto dos monoblocos, os T4 são duplex. Essa planta desenvolvida também com a situação de que de um dormitório pudesse ser colocado mais um, e se transformar em 2, o T3, né, no caso aqui vira T4, e assim por diante. Então todos eles são modulares. No monobloco nem todos são, tá? O T3 ele não vira T4. No caso dos prédios, todas as tipologias são evolutivas, ou seja, desde o T1 até o T4. E aí eu utilizei esses parâmetros de qualidade que são desenvolvidos pelo Laboratório de Engenharia de Lisboa, que é o LINEC, Engenharia Civil, onde ele tem aqui, ele agrupa, né, os grupos de qualidades e indica os parâmetros de avaliação. E aí, no caso, eu me atentei somente na questão da adequação funcional, da articulação e personalização. Na verdade, nem eram meus focos, mas acabaram sendo. E aí, essa metodologia, ela me dá em quantidades, em valores, que podem ser transformados em uma avaliação qualitativa também. A minha intenção era entender se, quando eu evoluísse a planta, eu perdi em qualidade naquele espaço que tinha sido projetado de um dormitório, tinha sido projetado para ser de um dormitório. Quando eu evoluir ele para 2, ele vai continuar funcionando? Era a pergunta que eu estava me fazendo. Então, no geral, as performances de ambos os projetos, tanto do monobloco quanto dos edifícios, eles atingiram o nível mínimo, né? Poucas situações aconteceu sim de eu chegar no nível nulo, ou seja, não recomendado, né, o 0. E aí, para cada item, né, para cada grupo de parâmetros, eu consegui avaliar, inclusive avaliar dentro do próprio projeto, do monobloco, se havia perda do espaço, assim como avaliar um projeto com o outro, do monobloco com o edifício. Né? Então, para cada um deles, isso foi, né, a avaliação da área útil, que é super importante. Houve perda dessa capacidade em quase todos eles, né? O mesmo aconteceu tanto no monobloco quanto no edifício. Na tipologia T3 e T4, no edifício eu ainda consegui permanecer no nível mínimo. No de funcionalidade, eu também foram todas classificadas no nível mínimo, e eu tive até situações em que eu fiquei no monobloco com o recomendável, ou seja, acima um pouquinho do mínimo. Claro que nenhum deles chegou ao ótimo, que seria excelente. Esses itens de articulação e personalização nem era o meu foco no início, mas como eu fiz entrevista com os moradores, me apareceu isso muito claro nas entrevistas, a questão da privacidade. Por que alguns? Porque eles têm a opção de escolha. Eles podem escolher se eles vão para o monobloco ou se eles vão para os edifícios.
Então, por que uns escolhiam um ou outro era a minha linha de investigação, e alguns apontavam que era a privacidade. A privacidade de ter o acesso direto pela rua, direto pela cabo, era um fator que aparecia predominantemente. Na metodologia do LINEC, isso não aparece tão claramente, né? Mostrando que a privacidade, de repente, é uma qualidade que é muito subjetiva. A personalização, quem ganha, nesse caso aí, é o monobloco. Ele permite que esses habitantes, né, que esses moradores, consigam fazer maior níveis de personalização dessa habitação também. E por fim, a adaptabilidade entre os compartimentos, né, os dois alcançaram o nível recomendado, a exceção ficou na tipologia T1 e T4 do monobloco, que ficou no nível mínimo, que por não permitir a integração da cozinha com a sala de estar, com o comedor, né, ou seja, de fazer uma integração ali dos espaços. E aí as considerações finais desse trecho da pesquisa, né? A gente teve um problema ali, identificou um problema na utilização da mesma dimensão de cozinha em todas as tipologias dos edifícios. Esse foi o fator que negativou ele em várias situações da análise. Uma das tipologias T3 do edifício, quando evoluída para o T4, ela precisava de mais um banheiro, segundo a legislação de Lisboa, então ela não atende à legislação, né, feita pela própria prefeitura. Há uma necessidade de dimensionamento melhor desses espaços, prevendo essa evolução das plantas. Os pontos favoráveis, inclusive, que são identificados não só pela análise, mas pelos moradores por causa das entrevistas, é a diversidade tipológica, que ela é adequada à demanda, a possibilidade de escolha dos moradores, né, entre os monoblocos e os edifícios, e o acréscimo de um dormitório para eles é importante, né? Tem situações ali em que a filha está grávida e vai ter um neném, embaraçada e vai ganhar um bebê, então para eles é importante. Novas pesquisas, atualizar o método e incluir os impactos financeiros na adoção dessa habitação evolutiva para reassentamento. Então, quanto custa fazer essa habitação um pouco maior para... E aí trago essas fotos, já encerrando, de algumas adaptações que eles já estão fazendo. Todas as adaptações de monoblocos têm quintal, área externa, né? Quando mesmo as do nível superior, elas têm um terraço. E as cozinhas que realmente são muito pequenas, e eles reclamaram todos. Monoblocos, aqui é a sala, aqui é exatamente onde vai entrar o quarto. Aqui é os terraços dos T3 e dos T4. Que eles vão fazendo as adaptações. No caso dos edifícios, as salas, essa parede ela já está exatamente no lugar, esperando receber a próxima parede para a divisão do quarto. Obrigada. Bueno, muchas gracias a los ponentes por estas presentaciones y vamos a comentar alguna cosita brevemente. Lo que hemos visto, bueno, son presentaciones que se apoyan, o tienen una clara dimensión, yo diría, propositiva, y que obviamente tienen el espacio doméstico, o sea, el interior de las viviendas como objeto de estudio. Las tres primeras ponencias descubren o destacan elementos estructurantes de la vivienda, ¿no? El distribuidor desprogramado, los duples de doble altura o las cocinas como elementos centrales. Y bueno, la cuarta ponencia nos presentó la posibilidad de transformación interna o la posibilidad evolutiva sin aumentar las áreas. Las tres primeras, además, algo que me parece también interesante destacar, que se apoyaron en la historia de la arquitectura, o de alguna manera hicieron una especie de uso operativo de las tradiciones disciplinares, o de algunas tradiciones disciplinares, o de algunos ejemplos para hacer, digamos, una mirada contemporánea posible de ser revisitada. Estos elementos estructurantes y esta idea de evolución tienen como gran potencialidad para redefinir el espacio interior de las viviendas contemporáneas, y esto parece haber quedado, creo que bastante explícito en estas ponencias. Entonces, algo que yo creo que no quedó, y me gustaría por ahí dárselo a los ponentes a ver cómo lo ven,
La pregunta que quiero plantear es si además de redefinir el espacio interior, estos estructurantes o estas posibilidades de crecimiento o de transformación tienen alguna potencialidad para redefinir o transformar el espacio urbano, o planteado de otra manera, ¿qué tipo de potencialidad ustedes creen que pueden tener? Sí, o sea, yo creo que sí tienen el potencial. Justo comencé hablando de mi trabajo previo porque me parecía que este espacio intermedio que encontré primero en 4 edificios de Barcelona era escalable a la vivienda, justamente. Y como esta manera que tienen, al menos los ejemplos de debates, para relacionarse con el interior, no necesariamente a través de su fachada, sino a través de este espacio. O sea, este espacio es el que hace la resonancia o esta deformación en la fachada, que permite que la ciudad también vea como que pasa algo adentro, que existen relaciones hacia adentro. Esta idea se le suma también lo que pasa en planta baja, ¿no es cierto? O sea, cómo llega a este centro y después va subiendo a la vivienda. Creo que por ahí. Bueno, sí, yo igual creo que todas las ponencias hablaron como de ese potencial de transformación, que al cambiar ciertos elementos, aprender de la historia como mencionabas o aprender del pasado, pues podemos tomar esos puntos claves para, en mi caso era un tema muy específico, la cocina, pero hablo también del espacio de cuidado. El espacio de cuidado no solo es la casa, la vivienda, sino toda la ciudad, todas las dinámicas sociales que se llevan a cabo entre ciudad y vivienda, y creo que sí, definitivamente estos conceptos tienen la capacidad de ir transformando nuestras ciudades. El tema del Congreso tiene 2 temas. Uno es repensar la casa. Yo creo que el dúplex con doble lectura es una manera de repensar la casa. Yo creo que lo que pasa es que todos los arquitectos del mundo han decidido ya, han dado por hecho que todos tenemos que vivir en un departamento flat con el techo a esta altura, y han dado por hecho que esa es la única solución posible, y esta es una manera de repensar la casa. O sea, cuando pensar la casa, y dar otras estrategias para hacerlo, y se puede hacer vivienda social con estas estrategias. Yo creo que eso sea muy conveniente. El segundo tema es transformar la ciudad. Si este modelo es capaz de transformar la ciudad, es capaz de transformar la fachada de los edificios, porque va a generar una escala diferente, una escala urbana diferente. Y ya el diseño del edificio será el que transforme la ciudad. Pero creo que eso es parte de los jóvenes acá, que tendrán que hacer esa tarea, se han aprendido la lección. Então, esse na verdade é o maior objetivo do trabalho, principalmente no meu caso, que quero aplicar isso no Brasil. No Brasil a gente faz habitação social de 2 quartos para todo mundo, para todos, como se não tivesse diferença na conformação da unidade familiar. E aí o que a gente vê? Quando essas unidades são entregues, imediatamente depois as pessoas mudam, elas fazem alteração, quando elas conseguem, porque algumas situações são de edifícios e elas não conseguem fazer alterações. Mas se são casas ou mesmo de 2 pavimentos, elas vão dando um jeito e vão fazendo alterações. E isso volta até a situação dos espaços insalubres que se tinha anteriormente. Então o recurso público se perde. A finalidade do recurso público no final no Brasil, ele acaba se perdendo. Então como é que eu consigo fazer uma habitação social de alguma forma personalizada? Por que eu trabalho com reassentamento? Porque eu sei quem são aquelas famílias que estão morando lá. Ao contrário do programa Minha Casa Minha Vida, em que às vezes há um sorteio, né? Eu sei quem são essas pessoas depois, já da casa pronta. Mas para reassentamento eu sei quem são aquelas famílias. Então eu consigo trabalhar um projeto por demanda, né? Então eu consigo fazer por um projeto, eu preciso de tantos, de 1 quarto, de 2 quartos, de 3 quartos, de 4 quartos, né? Mas eu preciso também de alguma forma trabalhar isso em massa. Eu não consigo fazer o projeto para cada uma dessas famílias, eu preciso ter isso de alguma forma em massa. Então é nessa situação que a gente busca investigar como isso pode, na unidade da habitação, mas no reflexo do que vai ser transformado na cidade.
hablando acerca de este tema, perdón, acerca del edificio de Sir Jason Bates, él explícitamente habla acerca de cómo su edificio, la manera de organizar su edificio tiene que ver con el contexto que existe en esa ciudad. O sea, que existen espacios extremadamente íntimos, como comunitarios, y acerca del tema de alma, por ejemplo, también esto se puede manifestar en qué pasa cuando la cocina sale de la vivienda, ¿no es cierto? Y cómo la ciudad se va organizando en algunos casos alrededor de estas cocinas comunitarias. Eso es. No queremos monopolizar la palabra nosotros, así que vamos a dar un tiempito para que, si tienen preguntas, el auditorio, un ratito, hagan, no sé, levanten la mano si alguno quiere intervenir, preguntas en lo posible. Vou fazer a pergunta para você. Tenho a dúvida se de Lisboa, certos bairros, como Boa Vista, Ajuda, na Malha do Sul, até parece que há uma tipologia estabelecida pela Câmara Municipal de Lisboa. Então, eu tenho muita dúvida porque cá no México não há isso. Então, há uma diversidade imensa de tipologias. Parece que em Lisboa só há uma página onde podes descarregar as coisas e toda a cidade é igual, não há uma rotação. Só até agora é que estão a mudar as coisas e eu quero saber isso também na primeira e na segunda fase de alojamento. Foi uma coisa higienista ou qual foi o ok? E foi principalmente pela imigração africana que está lá na Almada e tudo isso. E pronto, essa é a minha dúvida. Essa é uma pergunta que eu faço, inclusive, para a minha orientadora. Ela é vereadora de habitação na Universidade de Lisboa. Por que um projeto que foi feito, por exemplo, um concurso para Boa Vista, ele está sendo replicado em outros bairros da cidade? E aí uma das respostas que ela me deu e que algumas entrevistas já me disseram é que todos gostaram muito do projeto. E sim, a habitação lá é de alguma forma padronizada porque ela é pública, ela é de propriedade da prefeitura. Lá eles trabalham com a locação, né, aluguel social. Aquele social. Parabéns. Então, a habitação é da propriedade da prefeitura. Então, para ela é mais fácil, mais barato sair replicando o projeto. Mas o que a gente consegue dali daquela qualidade? Se tem qualidade aquele projeto para ser replicado? Isso é uma das minhas perguntas também. Bueno, gracias por las presentaciones. El tema de esa mesa, que es interior, sale conjunto, hablamos del interior y sobre todo a partir de la primera presentación. Me parece que hay cuestiones sobre las relaciones entre los espacios, pero también sobre la experiencia y sobre las relaciones interpersonales, las cuestiones de afecto. Y las presentaciones para mí en ese sentido tangencian cuestiones que recobran relevancia sobre qué maneras de afecto tenemos, qué tipos de constelaciones familiares tenemos, cómo vivimos en nuestras casas, sobre una pluralidad de formas de vivir que apuntan hacia la necesidad de la adaptabilidad, pero de pensar qué es esa casa de hoy, ¿no? Una de las fundaciones incluso habla de la cuestión de la mujer. Así que mi pregunta va de encuentro a entender también cuando provocas sobre la cuestión del cuarto que está en medio de la sala, no se puede hacer ruido. Bueno, ¿cómo vivimos en estos nuestros nuevos núcleos familiares, ¿no? Además de, para ser muy claro, la familia hetero cis con 2 hijos o 3, con 3 dormitorios. Mi pregunta va por ahí a preguntarse si ustedes en sus avaliaciones piensan o cómo piensan concretamente la cuestión entre esas relaciones y las cuestiones de género, de identidad, de afecto. Bueno, creo que es una pregunta muy interesante. Definitivamente algo que a mí me impresionó y me quedó con mi investigación fue que a pesar de que ahora y desde la historia de la arquitectura moderna ha habido elementos, departamentos y diseños muy estandarizados, nosotros tenemos la habilidad de apropiarnos de esto. Realmente, por medio de la investigación me di cuenta
que sí, te pueden otorgar, puedes tener una vivienda igual a la de otra persona, pero tus formas de vida no son las mismas. Entonces van a ir cambiando estos elementos y creo que ahí nace una pregunta, ¿no? Nosotros como arquitectos obligamos a la persona a vivir de ciertas maneras o la persona se apropia del espacio y deja nuestro diseño de lado, ¿no? También que es muy válido, me parece. Entonces, pues sí, creo que es muy interesante y definitivamente todas esas cuestiones de afecto, de género, de pensamiento, de formas de vida, de economía, creo que son muy importantes y debemos siempre tomarlas en cuenta por medio de cuestiones sociales a la hora de diseñar específicamente la vivienda. Yo veo esta habitación central como una búsqueda justo de eso, de afecto, como que un reclamo por la familia, encontrar un espacio de encuentro, y por eso ha pasado esta deformación, ¿no? De ser un simple distribuidor que no tenía ningún programa a ser un espacio que contiene como que un lugar de juegos, un lugar de cenas, un lugar de sobremesas, que es como habitamos en nuestras culturas, ¿no es cierto? Unos con otros. Pero al mismo tiempo también hay habitaciones comunicantes entre ellas, ¿no es cierto? Entonces pueden haber circulaciones redundantes. Entonces es un modelo bastante flexible para dos tipos de vida, me parece. El modelo del dúplex con doble es un modelo muy peculiar, que lamentablemente no mucha gente conoce, no se lo ha visto en dibujos, en fotos, pero nadie ha vivido, no mucha gente ha tenido la suerte de vivir ahí. Siriani, por ejemplo, dice que uno tiene que vivir en un departamento que tenga esas condiciones para darse cuenta lo fundamental y lo diferente que es. Entonces, creo que si uno tiene esa cualidad de tener ese espacio, sí, ese espacio genera mucha mayor diversidad. Ahora, la estrategia que yo planteo no es el dúplex con cobertura solo como una solución, sino como una alternativa de combinación con otro tipo de departamentos. Entonces, los edificios pueden estar muy bien complementados por una variedad de departamentos. Además, soy profesor de dos universidades donde dicto, mis alumnos diseñan dúplex con cobertura con estos modelos y los combinan y generan una gran variedad de soluciones y se entretienen haciéndolo. O sea, desde que comenzó esta serie de investigación, mis talleres de diseño han subido así en sintonía, digamos, porque los alumnos realmente disfrutan y cada uno plantea una solución alternativa. O sea, ya se están planteando soluciones alternativas para solucionar cualquier tema diferente, sea lo que sea, no sea lo que sea. Es la posibilidad de tener una herramienta nueva de diseño. Eu concordo com o que a Mariana falou. Às vezes, o arquiteto tem essa sensação que ele vai projetar espaços e que aqueles espaços vão ser o suficiente para dar conta da vida das pessoas. E a vida das pessoas, ela extrapola a casa, né? Mas aí a gente, na humildade, o que minimamente a gente pode fazer? Eu acho que é esse ponto que eu, na minha investigação, tento chegar. Y también era importante para mí, perdón, mostrar el dibujo de Klein, porque es esta condición binaria que se nos presentaba, ¿no? Sí, doctor. Y creo que el título del artículo es esencial porque dice que él busca una vida sin fricciones. Es triste que nuestros códigos y estándares estén basados justo en una vida sin fricciones. Pienso que lo que voy a preguntar ahora encaja bien porque prolonga un poquito lo que ya hablaron. Los textos exploran la relación entre las variaciones tipológicas y su influencia en las formas de vida cotidiana que la arquitectura busca promover a través de diferentes interpretaciones de que lo es, lo habitar, pero que buscan por medio de diferentes estrategias muy diferentes, ser más abiertos, flexibles, poéticos de alguna manera, promover la relación con el exterior y con la vida colectiva. Pienso que nos ayudan a matizar la crítica al funcionalismo y a pensar cómo que los gestos arquitectónicos promueven un sentido imaginativo que es necesario para impulsar nuevas formas de convivencia
lo cual es crucial para transformar la sociedad. Entonces, hay un compromiso con la transformación, la sociedad hacia una dirección más sostenible, colectiva, pero que lo que quiero preguntar a ustedes es que ¿cómo entienden las diferencias de las estrategias que analizaron? Porque algunos me parecen pensar un espacio estratégico con cualidades arquitectónicas más determinadas, pero más ambiguo, un espacio más ambiguo, que promueve una apropiación más creativa. El distribuidor, la doblatura, la cocina, entonces tiene una estrategia un poco más fija, pero que más ambigua. Y otro, que es garantizar la adaptabilidad, pero que por medio de una parametrización, lo que le sería la multiplicidad y la calidad. Entonces son estrategias muy diferentes. Marta y Isabela han hablado de la flexibilidad del flat, ¿no? A mí me encantaría que hagan ese mismo análisis en la flexibilidad del duplex, con doble altura, que les ha faltado, o que nos podemos poner de acuerdo para hacerlo juntos. Porque creo que, claro, parece el duplex con doble altura menos flexible que el flat, ¿no? Pero también tiene otras virtudes diferentes. Entonces, creo que tenemos que ahí hacer una negociación más complicada. No sé si tengo la respuesta en la boca. De la flexibilidad estaría de que, y eso es lo que yo trabajo con mis alumnos, es que yo puedo hacer un edificio que pasa los dormitorios para atrás, que ponen los dormitorios en fachada, que hacen juegos y alternativas, que producen huecos en el edificio, porque puedo trabajar con departamentos duplex de diferentes maneras. Da mucha flexibilidad para la construcción del edificio. El interior del departamento lo van a usar. Sí, yo creo que eso explicaron muy bien más temprano. Y es el paradigma de la flexibilidad, ¿no es cierto? Si es más flexible transformar tu casa o generar las condiciones necesarias para que tu casa se pueda transformar en el tiempo. Y creo que los ejemplos que hemos mostrado se pueden transformar en el tiempo. Y en algunos casos son más complejos porque representan condiciones diferentes en cada una de las habitaciones. O sea, estas habitaciones a veces tienen más de 4 lados, o sea, algunos tienen 8 o 9 lados, lo que significa que puedes contabilizar literalmente la cantidad de relaciones que existen. Sí, yo con la presentación de Alfonso, lo que notaba era precisamente eso, las conexiones que tenemos la capacidad de crear. Tú hablabas de abrir y cerrar una puerta para conectar, para tener relaciones con el exterior, y creo que eso, pues al fin de cuentas es como un poco el hilo de la mesa, ¿no? O sea, tener estas combinaciones de espacios de evolución, de que unos son más históricos, otros son más actuales, y todos terminan teniendo esa misma historia que cuestiona hacia dónde van a evolucionar, qué podemos hacer para que evolucionen. Y algo interesante que me gustaría comentar nada más también, que tú hablabas de las culturas. Entonces, aquí estamos analizando muchos proyectos que son de culturas muy diferentes a la nuestra, ¿no? Proyectos españoles, proyectos alemanes, y creo que también es importante ver nuestra parte y hacia dónde va a evolucionar específicamente la arquitectura mexicana o que nos concierne a cada uno de nosotros. De novo, eu vou concordar com a Mariana. A gente precisa trabalhar a flexibilidade dos projetos, mas não esquecer da nossa realidade local, né? E é uma preocupação, que é isso, a gente está estudando projetos do mundo inteiro, mas como isso pode ser aplicado na nossa realidade, né? Sempre fazer essa conexão, para que a gente não crie também projetos standard, né, que vão ser carimbos e replicados sem ter a ver com a nossa realidade, né, cultural. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que esta sesión se llama Transformaciones Tipológicas, pero también podríamos haber añadido y topológicas, ¿no? Porque hablamos de piezas concretas de la casa que estamos repensando desde dentro, como una vuelta al origen, ¿no? De repensar su sentido original para volver a darle una nueva vida.
e inevitablemente desde esa fuerza centrífuga terminamos yendo hacia afuera y conectando con el resto de elementos, acciones, personas que habitan esos espacios y esas piezas que hay alrededor, ¿no? Pero bueno, esto como comentario general que me ha parecido muy interesante. Pero repensando en temas que ya han surgido antes en esta jornada, ¿no? En concreto sobre las lecciones, los fracasos, las preguntas abiertas que deja la modernidad, ¿no? Cómo reflexionar, cómo hacer esas intervenciones sobre el legado que nos ha llegado del movimiento moderno, por ejemplo, ¿no? Me estaba preguntando si estos replanteamientos de estas piezas tan estructurantes, ¿no? Como ha dicho Mary, conectivas, ambiguas a su vez, ¿no? Podrían ayudar también a transformar tipos heredados, ¿no? Porque todos los ejemplos que hemos visto son en el fondo muy ex novo, ¿no? En el sentido de que es un replanteamiento de cómo debe ser la casa. Bueno, no todos, ¿no? Pero hay muchas de las soluciones en el fondo es como empezar desde cero, ¿no? Un nuevo tipo que esté mejor adaptado. Pero estos tipos que heredamos del movimiento moderno muchas veces son muy pequeños, ¿no? Y una de sus posibles soluciones termina siendo unirse entre sí y tener que repensar esta relación entre las piezas, ¿no? Entonces me preguntaba que si habíais, a lo mejor en vuestras investigaciones os habéis encontrado también con ejemplos, buenas prácticas de estas transformaciones que gracias a la conexión en planta o también en sección, ¿no? de estos tipos heredados, pues pueden poner el foco en la capacidad estructurante y reconectiva de estas piezas tan, con tanto potencial, ¿no? Tipológica y topológica. Pues creo que no voy a contestar tu pregunta como lo esperas, pero algo que yo vi en mi investigación fue, por ejemplo, en el manual de Neufer, que ya mencionábamos, se sugieren ciertas alturas para los elementos de la cocina, y creo que se relaciona un poquito con lo que decía antes, porque esas alturas están diseñadas para mujeres alemanas, ¿no? Mujeres europeas, que en nuestro caso a lo mejor somos un poquito más bajitas, tenemos complexiones diferentes, y pues sí, se trata de eso, ¿no? De entender referencias anteriores que tenemos y tratar obviamente de encontrar buenas prácticas y prácticas que podemos mejorar en la actualidad, pero pues sí, lo tenemos que hacer a partir de la investigación y de la experimentación, y a fin de cuentas de hablar con el usuario final lo más que podamos de quién va a habitar nuestra unidad. Una manera de responder sería explicar que Le Corbusier, por ejemplo, trabajaba con unas alturas de los 30, entonces el techo está muy bajito y se abriga de una manera muy agresiva. En los edificios más modernos, más contemporáneos, como muchos tienen que tener un sistema de aparcamiento en el sótano, terminan siendo estructuras aporticadas y esa proporción se deforma, ¿no? Entonces terminamos teniendo alturas de 3 metros o unos 2,80 abajo y la sensación no es la misma. O sea que la modernidad ha hecho perder esa sensación porque la impresión que no deberíamos tener autos, digamos, no quiero entrar a esa discusión, pero digamos, sería una discusión difícil, y esa es la gran diferencia, yo creo que digo eso. Sí, justo por eso en las conclusiones de mi trabajo abro la puerta a qué pasa cuando la vivienda se comprime a tal punto que hay piezas de la casa que tienen que salir al distribuidor del edificio, ¿no es cierto? Hay un ejemplo de Shinohara que se llama Repeating Crevice, que es una casa concebida para que habiten 2 familias. Esto me parece fundamental, o sea, no pensar en 2 casas, sino una casa donde puedan habitar múltiples familias. Y creo que es justo la línea a la que quiero continuar. ¿Sí? Esse é um ponto importante que o Alexandre falou. No Brasil é muito comum a coabitação, 2 famílias morarem numa mesma casa. E você, às vezes, separar essas famílias, você quebra a estrutura familiar, a organização. Porque é a mãe que cuida da neta e que cozinha para todo mundo. Então, até que ponto realmente é a melhor solução eu dar 2 casas para as famílias, que é hoje que o governo faz.
E aí eu venho e mostro uma habitação social em Lisboa, que é igual um apartamento classe média no Brasil, né? Eu moraria naquela habitação em Lisboa, que está sendo entregue para aquela população, mas porque a realidade financeira, né, econômica, social de Lisboa é diferente da do Brasil. Isso a gente tem plena consciência. Então, eu busco também o que no Brasil a gente tem feito nessas condições, o que eu posso para trabalhar de forma mais personalizada essa habitação para a realidade nossa brasileira. Buenas tardes. Me quiero hacer un cuestionamiento. La migración es un tema actual y la migración campo y ciudad es todos los días, ¿no? En todo momento. Cuando uno migra, no nada más se va la persona, se va también la cultura, lleva en la mochila todo un bagaje, ¿no? de las relaciones, de esta vida comunitaria y también una forma productiva, que en un momento de crisis como la que vivimos, pues la gente sabe cómo sobrevivir. Yo me he encontrado en edificios que la gente tiene animales de corral, tiene fogones, tiene cosas que pues como que no se conciben en una vida moderna, ¿no? Y igualmente varias familias, ya no solo la familia nuclear, sino para los hijos, nietos, etc., ¿no? La dinámica social ya es otra. Y los prototipos es cierto que es una forma de redensificar la ciudad, ya no se pueden tener esos espacios, pero la cultura se conserva, qué bueno que se conserva, porque es una forma de sobrevivencia también. Pero entonces yo les pregunto cómo se consideran en esos prototipos todo ese bagaje cultural que finalmente nos identifica, nos da uma identidade. Esse é um X da minha investigação. Eu sou do Brasil, da região norte amazônica, onde a minha cultura popular, a habitação é sobre palafitas, sobre a água. Então, a gente tem uma influência portuguesa, né, colonizadora, mas o ribeirinho é muito presente ainda, e principalmente na periferia, né, fora do centro urbano. E é exatamente essa a minha preocupação. Como fazer uma habitação social para essas pessoas, né? Respeitando essa cultura nossa, porque não são essas pessoas, é minha também, né? Apesar de eu não morar na periferia, mas é minha também, ela faz parte da minha história. E isso precisa ser respeitado. Uma das respostas é exatamente essa flexibilidade para que eles se apropriem desse espaço da melhor maneira como eles acharem. E não sou eu, quanto arquiteta, que vou dizer para eles como fazer. Né? É óbvio que o exemplo que eu dei aqui, ele está muito tolhido. É um quarto, é uma sala que vai virar um quarto. Mas eu posso ver que de repente não, ele pode transformar aquilo num outro espaço, que ele assim o quiser. Mas eu ainda tenho algumas questões práticas também, do que o governo hoje está colocando na mesa, né, de recurso público, de espaço, inclusive, para a construção dessas vivendas, né? O que ele tem ali disponível de recurso. Não dá para eu também pensar só no ideológico, como eu gostaria que fosse feito, né? Mas o que pode ser feito. Entender. En un taller de diseño que tengo en la Universidad Nacional, es un taller de tesis que dura 2 ciclos, donde hacemos una investigación tipológica, pero también investigamos los terrenos que escoge cada alumno para hacer su tesis. Y tratamos de que los terrenos que escojan los alumnos para hacer su tesis sean los terrenos de donde vienen. Muchos alumnos vienen de provincias, de sitios muy diversos, selva, sierra, costa, y lo que queremos es ver qué flexibilidad tiene esta tipología de duplex con doble altura
para hacer diversas cosas. Estamos trabajando en vivienda taller, no se me ocurrió los animales, pero no me parece mala idea pensar que se puede hacer cosas de ese tipo, pensar diferentes formas de vida. Todavía recién estamos en una etapa inicial y voy a recoger toda la información que haya, porque creo que da mucho más posibilidades de las que hemos visto. O sea, yo he enseñado ejemplos, ¿no? No puedo enseñar todo lo que tengo, pero creo que da mucho más posibilidades, porque es muy interesante. Te agradezco. Bueno, tu pregunta me recordó un poco a la charla magistral que tuvimos en la mañana, porque se hablaba también de esa migración no entre países, pero de personas que se ven obligadas a mudarse, ¿no? Por condiciones externas a ellas, y que construyes tu casa y que tienes que ir y construyes otra y otra y otra. Y algo que mencionaron que me pareció muy importante fue una nueva vivienda para resurgir, ¿no? Creo que nosotros tenemos que dar esa invitación a las personas migrantes a resurgir en su nueva localidad, a permitirles que se apropien del espacio y sí, mencionando como dijo Luciana, la flexibilidad, 100%, apropiarse y permitirles pues reflejar su cultura, ¿no? Porque eso solamente va a enriquecer más las viviendas, los espacios. Sí, y yo creo que además de la flexibilidad, no creo en el sobrediseño de ciertos espacios, o sea, sino que tengan la capacidad de recibir muchos usos, no sé si animales, pero sí muchos usos. Es increíble, más temprano se hablaba de la Catón y Basal, y a mí sí me gusta lo que hacen ellos porque al final quizás sus viviendas eran muy pequeñas para justo sujetar todos sus bienes cuando se iban movilizando, ¿no? Entonces les otorgan un área mucho más grande de casa al que pueden domesticar. Y son muy buenas las fotos, ¿no? O sea, se ve como que cada familia le ha puesto su personalidad. No, es que no iba a hablar, pero me estaba quedando, me ha parecido que estas investigaciones son mucho más provocadoras de lo que parece, o sea, y lo que pasa es que no explicitan, a mi modo de ver, los aspectos tan problemáticos que creo que solo has sugerido Marcos, pero tan elegantemente que no sé si se ha entendido. Es que si yo combino todas estas ideas en mi cabeza, ya sé que no lo debo hacer, pero me imagino una sala central, que es la cocina, a doble altura, rodeada de un espacio que se divide en dormitorios, me parece como la representación de la familia nuclear, ¿no? Entonces estoy muy inquieto porque me preocupa que en esta sala nadie provoque un debate que problematice estas propuestas, que en sus propias premisas creo que están asumiendo un riesgo enorme y se han dicho cosas arriesgadísimas por parte de estos ponentes, arriesgadísimas. Entonces, bueno, no quería más que hacer este comentario. No sé si podéis brevemente problematizar la relación entre estas formas que estáis proponiendo y los modos de vida, los aspectos incluso técnicos, porque hay aspectos normativos que limitan, por ejemplo, las dobles alturas. Hay aspectos ambientales, hay aspectos... Quiero decir, me ha parecido como una especie de interesante, pero una excesiva quizás simplificación. Creo que las investigaciones a partir del Congreso deben dar un paso adelante y me gustaría que, no sé, a lo mejor que mencionaseis qué aspectos problemáticos intuís que tenéis entre manos en las premisas de vuestros trabajos, ¿no? Pensar que la evolución se limita a una división interior y a dormitorios. La tuya es el trabajo más realista, porque en realidad los otros tres están en la cultura de los arquitectos, digamos, cuando la práctica es la del cómputo del número de dormitorios, etcétera, ¿no? Que es lo que sugería Mariana, ¿no? Pero es que, claro, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces me sorprende que no se problematice, ¿no? O sea, que no quiero dar lecciones a nadie, mucho menos a investigadores como vosotros, pero os animaría, digo, a problematizar estas cuestiones, ¿no? No sé si es una pregunta. O la ausencia de estos elementos.
Hay una crítica que está apareciendo cada vez más fuerte, que es la idea de que one fits all, ¿cómo se traduce eso? Un talle para todo, no nos sirve, ¿cierto? Que es una crítica de colonial y que lo leemos por todos lados. Me parece que lo que decía Sergio, que es el problema de buscar un nuevo one fits all más generoso, que abre una puerta y permite que también es genérico, pues eso puede ser peligroso o no, no sé, pero me parece que tiene algún sentido pasar para pensar un poco por ahí. Cuando haces entrevistas, hablas con la gente, es un dato concreto, ¿no? Para entender, y cuando yo hablo de las relaciones, de qué familias son esas, de qué afectos existen, se trata, creo yo, no de imaginar cuáles son, sino de realmente involucrarse para entender cuáles son, pueden ser, y salir de lo nuestro, de uno, para ir hacia el otro. O sea, los movimientos sociales hicieron eso, con bastantes tipologías, pero también de manera un poco genérica. Estamos en un momento de una discusión teórica a partir de una serie de movimientos de minorías que permiten acercarse a partir de un otro lugar de qué significa pensar esas escenas, esas situaciones. Me parece que lo que proponen tiene eso en algún lugar, ¿no? O sea, la tipología permite pensar que de qué manera esos espacios pueden ser estructurados, pensados, y hacemos, inventados, no sé, agregados. Por ahí hay que desmontar bastante para desnudarnos. Con la incorporación del trabajo, que es un tema que, por ejemplo, que pensaba cuando leía la ponencia sobre medicinas, un tema que no aparece en ningún lado de la ponencia es el trabajo, o sea, la producción de alimentos como un trabajo en la vida, cosa que tampoco estaba. Pero bueno, no sé, me parece que abre un debate. Otro congreso. que me parece que capaz que se lo llevan como el tema y bueno, tendríamos que ir cerrando esta mesa. Les agradecemos a los ponentes y al público y los invitamos a las 18 horas que tenemos la presentación de 2 libros en esta sala, en esta misma sala, o sea, ahora nomás, a las 6 de la tarde. Bueno, muchas gracias a todos.